Hola, ¿qué tal? Deseo que todos se le estén pasando muy bien, que estén pasando un excelente día. Hoy trabajaremos el tema de el miedo como el peor enemigo de las familias de una persona que enfrenta una discapacidad. ¿Por qué el peor enemigo? Porque el miedo paraliza, el miedo nos limita y eso acrecenta más la discapacidad. Recuerdan que les decía que la discapacidad es social, que no está en la persona que tiene una limitante a nivel fisiológico, pues es en función a esto. ¿Por qué el miedo es el peor enemigo? Porque incluso el miedo está en las familias, el miedo está en los docentes, el miedo está en los mismos médicos que atienden a una persona con discapacidad cuando hay esa falta de conocimiento, esa falta de información. Entonces, hoy nos vamos a centrar en el miedo de las familias. ¿Cómo surge este miedo? Pues desde el momento en que saben que su hijo tiene una discapacidad. ¿Por qué? Porque desconocemos, en primera, qué es la discapacidad, porque la mayoría o mucha gente dice capacidades diferentes y no es capacidades diferentes, es discapacidad, ¿sale? Entonces, desde ahí aclarando términos, discapacidad. Ahora, ¿cuál es ese miedo? Pues, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde lo van a atender? ¿A dónde lo llevo? ¿Cómo lo trato? ¿No? De por sí cuando somos papás por primera vez, surgen esos miedos de, ay, no sé si pueda ser el mejor papá. Y vamos aprendiendo sobre la marcha. Pero ahora pónganle el plus de la discapacidad o alguna condición, autismo, síndrome de Down, demás. Entonces nos genera más miedo. Entonces, pero ya tenemos al bebé, ya nació con discapacidad, o peor aún, hubo un accidente, y debido a eso adquiere la discapacidad a temprana edad o ya grandes, independientemente de la edad, hay una discapacidad. ¿Y ahora qué hago? Se nos cierra el mundo. Entonces, créanme que aquí estoy, los comprendo, trato de ponerme en sus zapatos para poder orientarlos, tratar de ser sensibles para que ustedes se sientan apoyados, se sientan cobijados, que esa es la intención de este espacio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es el peor enemigo? Porque a veces es el miedo el que nos lleva a bloquear, a poner una barrera más para que nuestros niños accedan a los espacios o a sus propios derechos. Ese miedo nos paraliza, nos deprime, nos encierra, sentimos que ya no va a haber un mañana, que así va a ser toda nuestra vida, que nuestro hijo pues así va a ser siempre, y no, claro que nos va a costar un poco o un mucho más de trabajo, de dinero, de tiempo, de esfuerzo, de desvelos, porque de verdad reconozco y valoro mucho, mucho lo que hacen las familias, los padres, de pequeñitos en condición de discapacidad, tantas cirugías, tantos meses internados, una vida en hospital, de verdad, eh, los abrazo y estoy con ustedes, y por eso es que surge esto, para hacerles un poquito menos pesada su vida, el que vean un rayito de luz en su camino a partir de esta información. Entonces, a ver, ¿qué genera este miedo? Este miedo nos lleva a muchas cosas, desde un abandono, un rechazo a nuestro hijo, o la sobreprotección. No quiero que le pase más, ya tiene suficiente, entonces no quiero que le pase, entonces no lo llevo, no lo saco, lo mantengo tapado y empiezo a sobreproteger, que tampoco es sano, nos vamos como polo opuesto. Entonces, aquí hacia dónde vamos, el darnos chance. Yo les pido por favor el que tratemos de ponernos o darnos un tiempo como papás para pensar cuál es el peor miedo que tengo, que mi hijo se muera, debería de ser. Entonces, si ese es mi peor miedo, entonces ya me fui hasta allá y ahora tendría que empezar a valorar
qué acciones puedo hacer que no pongan en riesgo su propia vida. E ir pasito a pasito experimentando y dándole la oportunidad, como cualquier otro niño regular, de ir haciendo o experimentando actividades que puedan apoyar a su desarrollo, ¿sale? Entonces, aquí, ¿cuál es la recomendación, papitos, mamitas? Que por un momento nos demos ese chance, inhalemos, exhalemos, lloremos si queremos hacerlo para desbloquearnos, y a partir de eso, ver qué es mi peor miedo. Que la gente lo rechace, eso sería de lo menos. Lo peor que le puede pasar a nuestro hijo es morirse. El rechazo es parte de lo que tenemos que trabajar nosotros como papás. Es nuestra responsabilidad educar a la sociedad, pero para educarlos tenemos que educarnos nosotros, tenemos que conocer nosotros, tenemos que leer, revisar, investigar, acercarnos a personas que están en esta área, maestros, a profesionales de la salud, y tener información. La información nunca va a ser completa porque siempre hay algo que descubrir. Entonces, atrévanse a descubrir, empodérense, por favor, que no están solos. Entonces, ya descubrí que el miedo es la muerte y ya descubrí que el miedo es el rechazo. ¿Qué voy a hacer para que mi hijo no se enfrente a eso? ¿O qué herramientas necesito desarrollar en mi hijo para enfrentar esa situación? Entonces vamos a quitarnos por ratitos ese miedo para que nos deje ver con claridad. Vamos a actuar, vamos a irnos paso a pasito. Escuchen mucho a sus maestros, a sus maestras, maestros de educación física, porque los pueden apoyar muchísimo en este sentido. Créanme que si les decimos vamos a trabajar con roles de su interés, es porque sabemos que su hijo tiene las habilidades para poder desarrollar. Si no, no se los dijéramos. Si les decimos, es que vamos a empezar a trabajar el uso del tenedor, el uso de la cuchara, el popote, vamos a dejar biberón, créannos que sabemos por qué se los estamos diciendo. No es porque no queramos, digamos, ay no, porque yo digo que ya no tomen biberón. No, el biberón les lastima los dientes, entonces les altera el crecimiento y eso trae a la larga otras situaciones, otras complicaciones. Entonces, acérquense, confíen, investiguen, busquen esa información para poder ir actuando e ir pasando de etapa en etapa. Por favor, evitemos sobreproteger, porque la sobreprotección lo único que va a hacer es estancar. Habemos o hay familias que infantilizan. Los abuelos, abuelitos, por favor, apoyen a sus hijos, apoyen a sus nietos. Apoyarlos no es hacerles las cosas. Apoyarlos es decirle a mamá o a papá, ¿qué estás trabajando con él? ¿Cómo lo trabajo? ¿Cómo le digo? Porque luego he tenido casos donde los abuelitos no, es que tú, mamá, hazle las cosas. No se las estás haciendo al niño por floja. No, hay un proceso. Yo siempre les digo, échenme la culpa a mí, échenle la culpa a Miss Cari. Miss Cari es la mala que está exigiendo y está pidiendo que ahora se haga así, porque ese va a ser el beneficio para su nieto, para su hijo, para su sobrino. No pongamos otro pie. Acérquense, vean mis videos para que también sigan técnicas, para que sigan las recomendaciones. Las personas en condición de discapacidad tienen el mismo proceso de desarrollo que una persona regular. La diferencia es esta condición. Entonces, esa condición a lo mejor va a requerir otros apoyos, diferentes formas de comunicación, de cómo hablarle, de cómo apoyarlo físicamente, pero sigue creciendo, se sigue desarrollando, no va a ser un niño eterno. Entonces, visualicemos eso, va a llegar a ser adulto. Tenemos que preparar a nuestros niños, a nuestros jóvenes en condición de discapacidad para que sean adultos y para que sean adultos independientes y autónomos en la medida de sus posibilidades. Perdón, sé que hay casos severos, pero aún así hay mucho que hacer.
y se los digo por experiencia, porque lo he visto, porque lo he vivido. Entonces, vamos a hacer equipo, sumémonos, no nos entorpezcamos. Si van a la escuela es para que aprendan. Entonces, ábranse, papás, ábranse, quítense los miedos. Si de repente la maestra les dice algo que no esperaban y sienten que van a estallar, inhalen, exhalen, cuenten hasta 10 y dense chance de analizar lo que les dijeron, por qué se lo dijo la maestra y está en ese proceso, cuál va a ser el primer paso, el segundo paso, qué tanto pone en riesgo su vida. De verdad que nosotros como maestros, esperaría que fuéramos todos, pero creo que la mayoría no vamos a poner en riesgo la vida de sus hijos con algunas recomendaciones que demos. Si las estamos dando es porque sabemos que es el momento preciso para avanzar al siguiente nivel. Entonces, esto es como un jueguito. Vamos por niveles, vamos por niveles, vamos por niveles. Y aunque así el logro sea casi imperceptible para la sociedad, basta con que sea perceptible para nosotros. Y festejemos, pongamos nuestras caras felices, aplaudamos, cantémoslos el bravo, bravo, las porras, no solo para nuestros hijos, para nuestros alumnos, para nosotros como papás, para nosotros como maestros, porque estamos viendo que estamos avanzando y eso va a ir poco a poco disminuyendo, eliminando y matando ese enemigo que es el miedo. Entonces, vamos, por favor, suscríbanse, compartan el video para que más gente pueda informarse, más gente pueda sumarse. Enséñenselo por favor a los abuelitos, a los tíos que de pronto le dicen a la mamá, es que hazlo tú, si no se lo haces es porque eres floja. No, las personas en condición de discapacidad no solo pueden hacerlo, tienen el derecho, es su derecho a aprender a hacer cosas que sacien sus propias necesidades. Tienen el derecho a aprender a cuidarse. Tienen el derecho a aprender a conocerse, a tener esa satisfacción de yo lo hice, yo lo pude hacer. Entonces, no los limitemos. Permítanle que ellos vivan y disfruten de sus propios logros. Y para que no digan, ay, es que la maestra, como es maestra, por eso lo dice. No, les recomiendo que busquen la página de Facebook de Discapacidad Uniendo Familias. Es una página hermosa de padres de familias, de personas con discapacidad, discapacidad múltiple, sordoceguera, con historias de vida bastante sorprendentes, historias de vida que en algún momento fui parte de ellas. Es un grupo de papás que viene desde Chipi, después SEMDI, son familias que pertenecen a SEMDI, pero que están arrancando este proyecto también para acompañarlos a ustedes como familias. Entonces, dense cuenta, no están solos. Hay grupos de papás que vienen trabajando sobre esta información que les estoy dando. Entonces, por favor, búsquenlo. Es DUF, sus siglas DUF, es Discapacidad Uniendo Familias. Los encuentran en Facebook. Por favor, síganlos para que puedan compartir sobre sus experiencias y aprender de ellos. Yo sé que entre familias a veces es más fácil el comprenderse y dejar de estar como a la defensiva con nosotros como profesionales. Entonces, por favor, no olviden de suscribirse, suscríbanse, escríbanme acá sus comentarios, recomendaciones sobre alguna temática o qué les pareció el video, para que sigamos generando más información que pueda ser útil para ustedes y para la sociedad. Cuídense mucho, pasen excelente día, les mando muchos saludos, muchos besitos. Y un saludo especial para Lupita Ávila, para su papá, para su mamá, el señor Francisco Ávila, y su esposa, la señora Ávila, que me contactaron de DUF,
de Discapacidad Uniendo Familias. Muchos besos, cuídense y nos vemos pronto. Bye.